Bueno, primero que nada, darle la bienvenida a todas por sumarse hoy y tomarse el tiempo de estar acá y contarles un poco por qué surge la propuesta de esta charla. Algunas de nosotras, junto a dos docentes de la facultad, participamos de un proyecto de investigación de grado que se llama Dispositivo de Abordaje para la Población Trans y Travesti en Conflicto con la Ley Penal y los aportes desde el trabajo social, que está aprobado por la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires, y que nos pareció interesante poder entrelazar lo que venimos investigando en estos meses junto con esta discusión urgente y necesaria que por suerte arrancó hace unos días en el Congreso, que es la ley de cupo laboral para personas travesti, trans y transexuales. Y obviamente se nos ocurrió, charlando un poco de lo que veníamos obviamente viendo en los datos que tomamos en este tiempo, entendiendo que la expectativa de vida de las compañeras es de 35 a 39 años más o menos, y entendiendo también que para nosotras tomó mucha relevancia el tema del concepto del travesticidio social, viendo la trayectoria de vida de las compañeras y viendo cómo obviamente son discriminadas y excluidas estructuralmente en nuestra sociedad, viendo la violencia familiar, viendo cómo se las excluye del sistema de salud, del mercado laboral y de las instituciones educativas. Y en ese marco decidimos, bueno, tomar y especificar en el trabajo, obviamente, entendiendo claramente el contexto que estamos viviendo hoy en día y, por supuesto, tomando y teniendo en cuenta las consecuencias que está teniendo el COVID-19 en la vida en estos tiempos que corren. Así que, bueno, nuevamente, obviamente, agradecerles a todas. Vamos a hacer 3 preguntas para que puedan discutir entre ustedes y charlar. La idea es que sea eso, que sea una conversación entre ustedes. También agradecerle a Andrea Echevarría, que es la directora de la carrera de Trabajo Social, que se suma hoy también a darnos la bienvenida. Y bueno, después la voy a presentar y les voy a decir las preguntas para que puedan charlar. Bueno, gracias, gracias por la introducción, de Andrea a Andrea. Darles la bienvenida a todos y a todas las que nos están escuchando. Estamos muy felices de poder establecer estas formas de comunicación en tiempos donde la comunicación está tan complejizada y tan complicada. Como ya adelantó Andrea, la actividad de hoy se enmarca en un proyecto dentro del programa de investigación en grado. El programa de investigación en grado de la carrera de Trabajo Social es un programa que tiene por finalidad fortalecer y profundizar la formación en investigación de nuestras estudiantes, nuestras graduadas y graduados recientes, los referentes de centros de práctica, pero que además tiene como objetivo también la producción de conocimiento crítico, innovador, creativo, en función de las necesidades de la sociedad. Y esto es fundamental para nosotros, está vinculado a la idea de universidad que tenemos. Hace un tiempo Nora King, colega nuestra, nos decía, bueno, si la universidad es pública, significa que los productos que ella genere atañen al colectivo, tienen que ser de interés y de utilidad común, ¿sí? Y esto para nosotros es fundamental. La producción que se genera desde la universidad tiene que poder decir algo a la sociedad, pero tiene que también poder escucharla. Esta idea de que el conocimiento se produce justamente por el diálogo entre la universidad y los actores sociales, para nosotros es fundamental. Nosotros decimos que la universidad es un derecho de las personas, de cada uno de nosotros en particular, el derecho de aprender, de enseñar en la universidad, pero también es un derecho de los pueblos. Y la universidad como derecho de los pueblos significa que lo que se produce desde la universidad tiene que estar en función de esos proyectos, de esas iniciativas, de esos sueños y de esas necesidades también
que viven y atraviesan y forjan nuestros pueblos. En el caso concreto de la temática de hoy y de los derechos sobre los cuales padecemos accesos desiguales de acuerdo a nuestra identidad de género, es un ámbito en particular en el cual la Facultad de Ciencias Sociales, la carrera de Trabajo Social, han ido involucrándose, aportando su granito de arena como un actor más en esos debates, pero bueno, sabemos que todavía falta un montón. Sabemos también que hay una distancia entre esta universidad que soñamos, que queremos, que tratamos de construir, pero la universidad realmente existente, la que vivimos todos los días. Eh, Hay compañeras trans trabajando en la universidad, hay compañeros trans estudiando en la universidad, pero sabemos que también en este ámbito a veces tienen que superar dificultades de accesibilidad, barreras institucionales más o menos visibles que es necesario superar para que podamos finalmente construir esta universidad que queremos quienes estamos acá, que quieren las organizadoras de esta actividad, y que queremos quienes la defendemos como universidad pública, que es precisamente una universidad que pueda contener toda esa maravillosa diversidad, rica diversidad que nuestra sociedad contiene. Así que con estas ideas en mente, feliz de participar y agradecerles mucho a las organizadoras la posibilidad de este encuentro. Bueno, ahora la idea era que poder contarles estas 3 preguntas que habíamos pensado, así como de forma introductoria, igual pueden extenderse solo por 15 minutos en esta vez igual, pero bueno, ir también contarles que cuando vayan acercándose al tiempo, les voy a escribir para que estén atentas también cuánto les queda. Y la idea era que pueda empezar Mónica Macha, que es actual diputada y la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad en el Congreso, donde se empezó a discutir justamente la ley. Y las preguntas que pensamos son, ¿por qué es importante la ley de cupo laboral? ¿Cómo se analiza o se piensa su implementación? Y acá también considerando que cada una tiene como un lugar de trabajo específico, ver cómo sería esa implementación en cada lugar de trabajo, tanto en el Congreso como en un ministerio, como en organizaciones sociales. Y después, ¿qué lugar puede ocupar en este proceso la universidad, entendiendo también que obviamente queremos nutrirnos de esta conversación para poder seguir investigando y obviamente profundizando este proceso que venimos llevando desde, por lo menos, este proyecto de investigación. Así que, Mónica, si querés comenzar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a ir con la primera pregunta. ¿Cómo vamos contestando las 3 cada una? ¿Sería la idea? Sí. Bien. ¿Por qué es necesario contar con una ley de cupo? Porque de otro modo no sale, digamos, ni social ni políticamente como iniciativa de muchos espacios. Entonces, ahí por eso es necesario poder pensar en una normativa que en principio obligue al Estado Nacional, en el caso de los proyectos que hoy estamos discutiendo en el Congreso Nacional, en todas sus instituciones, en términos federales, a incluir en su nómina de trabajadores y trabajadoras, bueno, hay distintos proyectos, pero digo, un 1% o un 1.5% según cada proyecto, para que trabajen las compañeras travestis en las distintas instancias del Estado. Alguna de las características que me parece importante destacar de los proyectos, que son 12 presentados hoy en la Comisión de Mujeres y Diversidad, está vinculado a que no se están planteando el tema de requisitos de educación formal, y me parece que esto es un tema fundamental cuando pensamos en cómo generar instancias de acceso a derechos y a oportunidades, porque si partimos de la convicción de que muchas de las compañeras, la gran mayoría de las compañeras travestis, han sido expulsadas de sus familias,
de la escuela, de ámbitos laborales. Bueno, desde ahí, por eso es importante a la hora de pensar en el cupo, no pensarlo en relación a personas que no han tenido que atravesar estas distintas situaciones de discriminación y de exclusión. Yo creo que ahí también es donde se pone en juego el acompañamiento del Estado. Que sí después, una vez que la persona ingresa, ahí sí, entonces acompañarla en la terminalidad educativa, pero me parecía importante destacar esto porque si no seguiríamos reproduciendo una situación de desigualdad social y de género. Por otra parte, bueno, también hay proyectos que plantean el fomento en el ámbito privado, y esto me parece interesante. O sea, obviamente que hay una limitación por parte del Estado, por lo menos en esta etapa, ¿no? Tal vez en algún momento decidimos avanzar con más fuerza en este tema, pero hoy hablamos de fomento en el ámbito privado, también para la inclusión de compañeras travestis. Me parece que es una necesidad social de poder pensarnos desde una posición de mayor igualdad, y que esa igualdad, por supuesto, nos incluye a todas, todos y todes. Y ahí relaciono con la segunda pregunta vinculada a la implementación, porque yo creo que acá está el gran punto, el punto nodal, si se quiere, porque por supuesto que llevar adelante un proyecto de ley, discutirlo, consensuar un texto en común, más teniendo en cuenta la cantidad de proyectos presentados, proyectos que son de todos los bloques, donde un bloque hace hincapié en un punto y otro en otro, digamos, como que todo eso es una tarea bien ardua y de mucho consenso y de mucho trabajo también con las propias organizaciones de la diversidad sexual, ¿no? Porque también hay una mirada puesta ahí, porque también hay distintas propuestas, digamos, como que ese armado ya en sí mismo es un trabajo político y legislativo muy arduo y muy complejo. Sin embargo, yo creo que al lado de la implementación es casi nada, porque la implementación, en definitiva, es cómo hacemos para que esto que hablamos en la ley, esto que va a estar con sus articulados y con su diseño, se lleve adelante efectivamente, y que un punto es ese ingreso formal de compañeras y compañeros en las instituciones del Estado, pero también significa de qué modo cada espacio laboral va a acompañar ese ingreso, para que podamos hablar de inclusión. Y ahí es donde se pueden despertar, o si estaban despiertas ya, ponerse a trabajar los modos de discriminación y de exclusión que nosotros y nosotres llevamos en nuestro entramado subjetivo, histórico, político, porque justamente estamos frente a una problemática, porque esta problemática es parte de la micropolítica y de nuestras microviolencias y nuestras microdiscriminaciones. Entonces, tal vez por un poco de experiencia en la implementación del cupo, que no necesitamos, en Morón lo hicimos sin ley, digamos, porque fue una definición del gobierno municipal, y entonces podemos dar cuenta de esas pequeñas situaciones que se generan en los grupos de trabajo, en los equipos de trabajo, donde, bueno, la situación se complejiza aún más que en lo que yo decía antes, que es el armado de la ley. Porque los modos de excluir a una persona pueden ser muy brutales, muy crudos o muy sutiles, lo cual no le quita eficacia en ese tipo de discriminación, no le quita padecimiento a quien lo recibe. Y una persona que viene de una historia de distintas exclusiones es especialmente sensible a esas situaciones, o sea, especialmente las puede escuchar, especialmente las puede sentir. ¿Y cómo hacemos para que eso, si sucede, en principio que no suceda? O sea, que cuando estamos hablando del cupo, una de las cuestiones de la implementación está vinculada a cómo se realiza un trabajo con cada uno de los equipos en donde esa compañera o compañero se va a incluir, o compañero, ¿no? ¿Cómo va a ser ese recibimiento? Yo creo que parte de la implementación implica que parte de ese equipo de trabajo tenga una mirada especial, o diferencial, si se quiere, de acompañamiento con esa compañera que está ingresando.
charlas previas con los compañeros y compañeras y compañeros que van a recibir a un nuevo integrante, una nueva integrante, y también, digo, uno podría anticipar algunos problemas por experiencia, se puede hacer, se puede plantear, se puede hacer un intercambio, y ahí enlazaría también con esto de cuál es el rol de la universidad. Si la facultad tiene investigaciones y puede adelantarse en ese punto, sería sumamente importante, porque si puede, por ejemplo, hacer estudios cualitativos de cómo han sido las experiencias que ya se están realizando de cupo laboral travesti trans en municipios, en provincias, hay muchas provincias que ya tienen leyes provinciales. Entonces, poder indagar, no solamente, que es importante también, ¿no? Los datos, cuánta gente se incorporó, en qué áreas, bueno, algunas cuestiones así, si se quiere, más del lado cuantitativo, pero indagar especialmente en las cuestiones cualitativas, cómo han sido esos procesos. Y esto me parece fundamental. Digo, entrevistas a quienes han sido o son actualmente quienes tienen que llevar adelante determinadas tareas, determinadas jefaturas sobre algún organismo, quienes han sido incluidos también, que puedan dar ese testimonio, eso podría darnos a quienes estamos, o a quienes están, yo estoy en lo legislativo, pero a quienes están en el Poder Ejecutivo, sea municipal, provincial o nacional, puede darle muchas herramientas a la hora de pensar en cómo se da esta inclusión. Porque yo creo que ahí es el punto fundamental, ¿no? Desde que alguien pregunte a qué baño va a ir, que es una cuestión, si se quiere, de las que aparecen con más frecuencia, hasta cómo se va a dar esa inclusión en términos de las distintas acciones que implica una jornada laboral. Desde el momento en que se va a, no sé, a definir, digo, cosas muy cotidianas, desde definir quiénes van a almorzar juntos e incluir hasta qué tareas, como que hay una cuestión muy común que es pensar qué tareas puede hacer una persona y cuáles no. Y yo creo que en este momento tenemos que poner todo eso en cuestión, todo, absolutamente todo, porque la corriente biologicista ha sido y es muy fuerte en nuestra cultura. Entonces, todo el tiempo aparece como queriendo explicar desde el biologicismo un montón de cuestiones que solamente tienen que ver con lo cultural, con lo social y con las trayectorias. Y pongo un ejemplo, si se quiere, cercano pero diferente, ¿no? Cuando estamos discutiendo todas las cuestiones del fútbol femenino y se plantea la resistencia o la incorporación de compañeras travestis en equipos de fútbol, y se plantea la cuestión de la resistencia, y aparece como si esto tuviera que ver con una cuestión hormonal o no, o la fuerza física, y cuando hablamos con gente que se dedica al deporte y plantea que hay una cantidad de años que son fundamentales en cualquier persona para tener, por ejemplo, más resistencia en el deporte, ubicamos que los 8 primeros años son fundamentales. Hay una cuestión de destreza, de práctica, de entrenamiento, que si no se hace en esos años, ya después es más difícil. Ahora, claro, si uno pensemos binariamente en varones y mujeres. Si a una nena se le da una muñeca y a un varón se le da una pelota, obviamente el nene va a tener más entrenamiento y va a tener más destrezas que la nena que estuvo con la muñeca y no haciendo otras cosas. Entonces, esto no tiene nada que ver ni con la biología, ni con los cuerpos, ni con la fuerza en términos físicos. O en todo caso tiene que ver con entrenamientos y trayectorias. Y me parece que ahí, en este tipo de situaciones, es que la universidad o la facultad especialmente de trabajo social puede hacer un trabajo fenomenal que permita anticipar a muchos sectores que van a empezar a implementar el cupo, bueno, anticiparles esto, puede llegar a pasar esto, qué medidas se tomaron en otros lugares, cómo se acompañó, cómo se conformaron los equipos. Y también son todas instancias de inclusión. Uno dice, bueno, pero es pensable que si se ingresa una cantidad de compañeras travestis, haya que pensar en la incorporación de compañeros, compañeras, compañeres, psicólogos, psicólogas, psicólogues. Sí, tal vez sí, porque estamos trabajando sobre la inclusión y sobre la discriminación. Y esto no es algo ajeno a todas las personas. Entonces, para laburarlo, o trabajadoras sociales, trabajadores sociales que puedan hacer también un acompañamiento, y tal vez al principio se necesita. Digo, por eso también la experiencia
de otros lugares con el tema del consultorio inclusivo, cuando decimos no debería ser así, porque el acceso a la salud es un derecho y es universal. Sí, en teoría sí, pero después en la práctica no es así. Entonces, si un varón trans tiene que ir a ver a una ginecóloga, y si esa ginecóloga no tiene esta perspectiva de la diversidad sexual, no tiene incorporado una perspectiva transfeminista, puede hacer mucho daño, tanto daño que logre que esa persona, que ese varón trans, nunca más quiera ir a una institución de salud, aunque se muera de dolor. Entonces, estas instancias para mí requieren esto de preparación previa, de formación. No sale solo, no es que por bondad, por amplitud salió, no. Implica poder reflexionar sobre nuestros propios modos de microdiscriminaciones cotidianas que están tan naturalizadas que necesitamos problematizarlas. Necesitamos problematizarlas y necesitamos en este punto articular todos los distintos, las distintas acciones que podamos. Digo, desde la facultad, el arte, el teatro, todas son instancias que permiten, los recitales que se hacen en un municipio cuando, bueno, no sé cuándo va a volver a hacer esto, pero también, o sea, una mirada sobre a qué artista vamos a invitar, qué tipo de letras hace este artista, que es conocidísimo, que es muy bueno, que trae un montón de gente, pero es misógino, o es homofóbico, o es transfóbico, entonces no puede venir. Digo, desde todos los aspectos, poder ir pensando estas instancias de inclusión. Bueno, muchas gracias, Mónica, por la intervención. También aclarar que estamos recibiendo preguntas desde el Facebook de la carrera de Trabajo Social y desde el YouTube de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales del Servicio Social, así que pueden igual dejar sus preguntas porque va a haber un segmento después al final, unos 5 minutos, para que puedan también contestarlas. Y ahora, bueno, pasamos a Alba Rueda. Ella es activista y actual subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que, bueno, como sabemos, se inauguró a partir de hace muy poquito también. Así que, no sé si querés que te repita las preguntas o arrancás nomás. Ya las anoté, y de verdad que además el recorrido de Mónica fue sumamente esperado, realmente muy genia, Mónica, gracias por acercar y allanar todas estas cuestiones y traer estos puntos ahí, a un debate de mucha calidad respecto a nuestros derechos. Muchísimas gracias, Mónica. Y así también quisiera agradecerles a todas las personas que nos están acompañando en esta jornada. Quería agradecerles principalmente a quienes impulsan esta actividad y que se haga dentro del espacio de una de las carreras más aliadas que nosotras tenemos, que es la de trabajadores y trabajadoras, trabajadores sociales. La verdad es que es una enorme alegría poder compartir. Yo tengo sobre todo agradecimiento a todo, digamos, a todo el desafío de lo que implica, digamos, trabajar dentro de la carrera de trabajo social, ¿no? Y tengo agradecimiento porque hace muchos años ya varias compañeras establecimos cruces para poder recibir a compañeras de trabajadoras sociales dentro de nuestras organizaciones. Y esas alianzas fueron siempre productivas, siempre nos fortalecieron, siempre colaboraron y nos ordenaron mucho del trabajo también, porque para nosotras, digamos, quienes veníamos desde el activismo, y lo digo yo en retrospectiva, porque realmente para mí el espacio de militancia fue el que principalmente, digamos, ahí fue donde conocí a muchas trabajadoras sociales. Bueno, fue una instancia de mucha alianza, de mucho aprendizaje también, a ordenar los conflictos, a ordenar las proyecciones, las demandas, a ordenarnos a nosotras también en los reclamos. Así que lo primero que quiero decir es que, así como planteamos en un inicio, digamos, el planteo de que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad venía como a plantar una bandera sobre políticas transfeministas, así como también siento que el debate y todo lo que implique la formación en la universidad sobre las carreras, digamos, de
de trabajo social también tiene que tener esta perspectiva transfeminista, que la desarrolle, que genere los estándares, que estén, realmente sé todo lo que falta, por eso me cuesta quizás como hablar en las dos partes, ¿no? Como todo lo propositivo y todo lo productivo que ha sido, por un lado, digamos, en términos de formación, y además también sé que hay mucho para recorrer y fortalecer de las perspectivas de géneros y principalmente de la diversidad, así que también creo que esta actividad, por eso la celebro tanto, porque mira, porque pone un estándar, porque pone una perspectiva bien implicada de la carrera de trabajo social. Así que por ese lado yo quería empezar y quizás recuperar y desordenar las preguntas para poder plantear como primera la tercera pregunta, ¿no? La universidad y su lugar. Y la verdad es que ahí lo que quisiera principalmente señalar es que, bueno, nuestros proyectos transfeministas tienen un posicionamiento político. Y es que efectivamente no partimos de una sociedad igualitaria, sino que partimos de sociedades profundamente inequitativas, desiguales, que generan mucha violencia, y ese es el punto de partida. Entonces yo creo que efectivamente la universidad y esto que vos decías, el derecho de los pueblos, no solamente a sus saberes, sino también a su estrategia, a su planificación, a poder encontrar y recuperar la perspectiva de lucha dentro de lo que son nuestras herramientas, bueno, tienen que recuperar justamente ese punto de partida que no es el principio liberal de los derechos, sino más bien nuestras sociedades profundamente inequitativas, y que si hay algo que la herramienta del feminismo, el feminismo como una herramienta de transformación social, ha marcado es justamente eso, señalar que la desigualdad de género, la desigualdad de los géneros, dentro de la perspectiva transfeminista, es fundamental porque es invisibilizada, está oculta, anida en nuestra cultura de manera muy presente también, entonces cumple como todas estas, digamos, estas naturalizaciones, de estar tan naturalizada que se invisibiliza dentro de nuestras instituciones. Entonces, la verdad es que la universidad y el rol principalmente, y ahí sí quiero referirme, es que efectivamente esté impregnada de políticas transfeministas. Eso es un deseo que tengo, porque creo que efectivamente no cumple solo con, digamos, la perspectiva trans solamente, sino también de transformación de nuestras realidades, de partir de realidades inequitativas, y que efectivamente realinear los ejes del poder, anular las desigualdades, transformarlas, implica un rol activo y fundamental. Y en esto, la carrera de trabajo social cumple, sin duda, digamos, con muchos de estos objetivos, porque sinceramente, digamos, es una alianza fundamental. Y esto lo voy a decir hasta también quizás en un planteo que nosotras hacemos cuando comentamos el tema de las perspectivas transfeministas, y es que hay una perspectiva por parte histórica del Estado, y es, digamos, una práctica, más que, es una ideología puesta en práctica, ¿no? Y se fundamenta en esto, de aplanar las luchas sociales, que muchas veces la burocracia administrativa, operadores, digamos, dentro del ámbito estatal, lo que llevan adelante es siempre una selección en la aplicación de las leyes. ¿Sos suficientemente trans para venir a reconocerte el documento o no lo sos? No solamente es el marco legal, sino son las prácticas las que constituyen hoy nuestras ciudadanías. Y eso es importante señalarlo. Por eso quisiera empezar por acá, porque creo que no basta solo con el marco normativo, sino también con cómo se materializa estos reclamos. Y hay una práctica de selección, hay una práctica de exclusión, una práctica de invisibilización, y eso no tiene que ver solo con digamos, el Estado en términos conceptuales, sino también el Estado en términos de práctica. Entonces, de lo que peleamos también es porque justamente recuperar
digamos, otros saberes, estos que tienen que ver con nuestras sociedades profundamente desiguales, y pensar y volver a poner el eje de que efectivamente en los roles fundamentales tengan que estar digamos, esa advertencia, esa capacidad de poder reconocer las inequidades y trabajar respecto a eso. Y en ese lugar creo que efectivamente la carrera de trabajo social es fundamental. O sea, realmente si hay eficacia en la implementación de los derechos, muchas veces tiene que ver porque hay una escucha atenta y hay un seguimiento en todo esto. Así que yo creo que lo primero no es solo decir flores porque estamos en el espacio de trabajo social, sino más bien es señalar la importancia vital de los servicios que incluyan la perspectiva interdisciplinaria y poner en valor a las compañeras, a los compañeros de trabajo social, porque efectivamente sé que primero que es una pelea histórica dentro de lo que se toma como las perspectivas interdisciplinarias. Y segundo, porque no se entiende cuál es el valor del trabajo social dentro de esas perspectivas. Para nosotras, que venimos de estos recorridos sociales, políticos, militantes, sabemos que son muchas veces quienes pueden restituir, trabajar, ser aliadas en la recuperación, en la vigencia de nuestros derechos. Entonces, ese cambio cultural del que tanto estamos hablando y del rol que tiene la carrera y además las trabajadoras, las profesionales en esto, tiene que ver con una perspectiva interdisciplinaria, pero no olvidando el valor que tiene, digamos, trabajo social y las trabajadoras sociales. Nosotras en nuestra subsecretaría contamos afortunadamente con muchas compañeras que son trabajadoras sociales y que nos enseñan cotidianamente a tener esta perspectiva no solo de lo interdisciplinario, sino también de la integralidad. Y esto es un enfoque que me parece que hace y responde también a los criterios de una política transfeminista, el enfoque de la integralidad. Y es el acompañamiento, y es no soltar la mano, es pensar que no se responde solo con un bolsón alimentario, sino que tiene que ver con pensar la otra realidades vinculadas a los derechos. Así que desde ese lugar me parece que mi primer pregunta, mi primer respuesta tiene que ver con el rol de las universidades y su lugar concretamente. Y bueno, me parece eso, que es fundamental darle el valor epistemológico, el valor operativo, el valor transformador y sobre todo este otro aspecto tan fundamental que es trabajar en alianzas de transformación cultural. Eso me parece que es el primer punto para nosotras. Y después, también respecto al tema de la importancia, y ahora ya paso a lo que sería la primera pregunta que formularon, que es ¿por qué es importante contar con una ley de cupo trans en nuestro país? A mí me parece que primero es importante, sí, es importante porque efectivamente tenemos historia, es importante por nuestra historia, por la historia del movimiento travesti trans en Argentina, es importante porque hay saberes transformadores, ahí hay una consigna muy importante que es nada sin nosotras, y eso tiene que ver no solamente con, digamos, la postura feminista, sino saber que cuando estamos podemos escuchar y transformar nuestras realidades. No es lo mismo para el Estado, para las instituciones estatales, la presencia de compañeras travestis y trans, compañeros trans, que su ausencia. No es lo mismo, en absoluto es lo mismo. Y sabemos del valor que esto tiene, tanto en el desarrollo de las estrategias y las perspectivas, sino también en el valor de lo que queremos dar. Y eso me parece que abre otro punto importante respecto al tema de la ley, que es la perspectiva de un Estado transfeminista. Entonces, claramente, si queremos un Estado transfeminista, un Estado que genere acciones que transformen nuestras realidades, tenemos que estar todos presentes dentro de esa estructura, y sin duda la exclusión histórica, la invisibilización de las personas trans, el desconocimiento de lo que implica concretamente la violencia estructural hacia las personas y hacia el colectivo travesti trans, es fundamental recuperarlo
y recuperarlo con valor político. Y el Estado tiene que ser rector en este punto. Por eso necesitamos, en términos normativos, una ley de cupo. Una ley que efectivamente hable sobre el ingreso de las personas trans al Estado. Y esto creo que, y ahí creo que también voy a hacer una referencia sobre todos los proyectos que están dando vueltas. Principalmente para señalar que yo creo que estos son puntos en común de lo que estamos hablando, que efectivamente no importa los proyectos de los que estamos hablando por el ingreso al empleo, esto es un punto en común. Es necesario que haya personas trans dentro de los espacios de trabajo. Es necesario que esto se logre a través de una normativa y es necesario además que se haga en este contexto. Y yo quisiera poner el valor que tiene no solamente la compañera Mónica Macha, sino también hoy todo lo que representa esa Comisión de Género y Diversidad abordando en un contexto de pandemia, abordando como emergencia la cuestión del acceso al empleo para las personas trans. Es decir, que efectivamente tiene además un enorme valor político poder pensar en la violencia estructural de personas travestis y trans en este contexto. Y creo que efectivamente ese es el valor de esto. Y finalmente, ¿cómo analizar la implementación? Bueno, yo quizás haga una mención ahora, pero me parece importante, recuperar esta pregunta, porque creo que quienes estamos ocupando un rol de responsabilidad política dentro del Estado tenemos que, tener perspectivas sobre cómo abordar estas cuestiones que, para nuestras expectativas son inminentes, para nuestras expectativas son de militancia. Queremos que ingresen personas trans a los puestos de trabajo del Estado y sabemos lo fundamental que es este aspecto. Así que en eso yo voy a simplemente mencionar algunas cuestiones que me parecen que tenemos que tener en cuenta. El Estado, y voy a decir solo esto, además de acompañar y generar una formación a las personas trans que quieran aplicar al Estado, y esto claramente es un rol de una acción que tiene que ver con la formación y la capacitación, y no desconocer esta estructura. Además, en el Estado anida muchas lógicas patriarcales, muchas lógicas de exclusión y de distintas valoración de estos puntos, con lo cual un punto importante es trabajar con los recursos humanos y con los equipos que reciben a las personas trans. Y estos son dos aspectos fundamentales, tanto la capacitación y la formación a las áreas de recursos humanos o a las áreas sustantivas donde se implementen las cuestiones vinculadas al ingreso de personas trans, así como también pensar en el acompañamiento y todo lo que se decía en términos de saberes y poder acompañar para evitar las microviolencias, la discriminación estructural. Así que me parece que estos dos puntos son fundamentales e insisto, quizás en la segunda ronda pueda como ampliar y explicarme mejor, pero me quedo acá para no abusar del tiempo que ya estaba pautado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alba, por tu intervención. Y ahora vamos por la tercera, que es Marcela Tobaldi. Ella es la presidenta de la Asociación Rosa Naranja y es trabajadora del Ministerio Público Fiscal. Y por supuesto que también quiero hacer una mención especial porque con ella estamos en relación, gracias a este proyecto de investigación, investigando sobre el dispositivo de abordaje de la población travesti trans en conflicto con la ley penal, así que también eso agradecerle por parte de todas las personas que integramos este proyecto. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es una tarde gloriosa junto con ustedes, con Mónica Machas, una gran compañera militante transfeminista, y por supuesto con Alba Rueda, una compañera, amiga, que hoy le toca estar al frente de un cargo importante. Y con ustedes, nosotras ya veníamos trabajando la cuestión del conflicto con la ley penal y la población trans y travesti, y todo esto surge por la cuestión de que ya todos sabemos, que es la persecución, la discriminación, la exclusión de las compañeras trans y travestis a una vida digna,
una vida como llevamos todas aquellas que tenemos un empleo, un trabajo. Hablar del trabajo dentro del colectivo travesti trans, tenemos que hablar de un proceso. Ese proceso, como está haciendo ahora mismo en el mundo, que es una de las luchas en todo el mundo. Creo que el feminismo ha sido y es un ejemplo, un espejo donde mirarnos. Y así comenzaron nuestras travestis trans hace muchos años a mirarse dentro de ese feminismo que luchaba por la igualdad y por la inequidad y que luchaba por los derechos de las personas trans y travestis. No podemos dejar de nombrar compañeras como Loana Berkins, compañeras como Diana Zacayán, compañeras como Nadia Chassou. Ellas hicieron un camino y nosotras que veníamos atrás, algunas compartimos algunos momentos con ellas, decidimos que la lucha del movimiento trans y travesti tenía que estar de la mano del feminismo, ¿no? De ese gran movimiento de mujeres que en Argentina lo puso en agenda pública, en agenda, y pudimos ver logros importantísimos de ese feminismo. Hay algo que no puedo dejar de decirlo porque del cual yo soy parte, y existe una corriente federal de mujeres sindicalistas, de trabajadoras, de la cual yo soy parte a través de mi actividad sindical, con mi gremio, con Citraju. Y ¿quién pensaría que el sindicalismo y el gremialismo argentino iba a abrazar a las luchas de las mujeres y del transfeminismo? Y fíjense ustedes que cuando se habla de perspectiva de género, termina siendo como un término abstracto. Y ahora mismo podemos decir que la perspectiva de género en estas luchas del transfeminismo y el feminismo se llevaron a la práctica. Y uno de esos logros, pero muy importante, que es muy necesario que ustedes hoy lo sepan, lo divulguen, lo comenten, lo analicen en la carrera de trabajo social, es el proyecto de cupo laboral travesti trans en el Poder Judicial de la provincia de Tucumán. Y que de golpe, Tucumán, una provincia del norte, que no pintaba con tanta perspectiva de género, la militancia de una gran compañera que es la secretaria general de las empleadas judiciales, trabajadoras judiciales de la Nación, que es Marieta Urueño Russo. Ella militó y trabajó en la provincia con la Suprema Corte, nada menos, de la provincia de Tucumán, y llegaron a una acordada. En esa acordada, que se firmó no hace mucho, hace poco tiempo, hoy se inscribieron 130 personas travestis trans al empleo para poder ingresar. ¿Qué hizo el movimiento de mujeres? ¿Qué hizo la corriente federal? ¿Qué hizo el sindicalismo de nuestras compañeras? Inmediatamente hicieron un curso, cosa que lo manifestó Mónica, lo manifestó Alba, ¿no? ¿Cómo hacemos las personas trans y travestis para incluirnos al empleo formal? ¿Qué es lo que tiene preparado
el Estado, las instituciones del Estado. Bueno, ahora mismo se está desarrollando de manera virtual, semanalmente, un curso de preparación para todas esas personas trans y travestis en la provincia de Tucumán que van a ingresar al Poder Judicial de ese lugar. Esto es pragmático. Esto es lo que nosotras necesitamos. El trabajo siempre se nos negó porque estamos en un proceso en donde debemos la identidad travesti a la política, a la cultura, a la sociedad, que dejemos de perseguir a nuestras compañeras. Es muy abstracto ese poder judicial que sigue persiguiendo con causas. Por eso el dispositivo de abordaje que llevamos a cabo en la ciudad de Buenos Aires acerca del conflicto con la ley penal. ¿Por qué se mezcla todo esto y se nos presenta esta situación de muchísimas personas trans y travestis con causas judiciales? ¿Por qué tenemos las cárceles de la provincia de Buenos Aires, las cárceles federales, con muchísimas, 70 en una cárcel, 50 en otra, 25 en otra, 30 en otra? ¿Por qué? Porque nunca dejamos de estar en el sujeto prostituido. Siempre fuimos sujetos prostituidos. Y, claro, la sociedad evolucionó. Las sociedades evolucionaron y el movimiento travesti trans, de la mano del feminismo y de la mano del movimiento LGBTIQ, comenzamos a transitar el camino del reclamo más importante que hoy tenemos las travestis trans en Argentina, que es el cupo laboral travesti trans. Mónica Macha hizo una descripción fantástica acerca de la situación que hay en el Congreso de la Nación, y en algún momento yo pude escuchar, o quizás una información que me dieron, que se iban a tratar solamente los proyectos que tenían que ver con el COVID-19. Pues yo creo que hay suficientes argumentos para decirles a nuestros y nuestras compañeras diputadas, diputades, diputados, que la necesidad y la urgencia que sí está viviendo el colectivo travesti es un motivo más que suficiente para incluirlo en el tratamiento del cupo en estos momentos en el Congreso de la Nación. Nuestras vidas se terminan a los 35 años, 39 años. Es un promedio de vida que no lo vive ningún otro sector social. El promedio de vida de los argentinos es de 77 años. Nosotras no llegamos. En estos momentos, en Argentina existe un montón de población travesti trans migrante indocumentada. Y esto es el pragmatismo al cual me refiero y a las políticas públicas que el Estado tiene que abordar con urgencia. Y como decían las compañeras, nosotras durante esta pandemia tuvimos que asistir con bolsones de alimentos. Si no lo hacíamos, no garantizábamos el hambre, la alimentación de todas las compañeras.
fue muy importante que muchas organizaciones, que muchos movimientos sociales, nosotras también somos parte de un espacio político, Orgullo y Lucha, el cual trabajó muy fuerte, muy duro, con diferentes instituciones, la Fundación Banco Provincia, ACNUR, la gente ponía plata en una cuenta de una, nos cuidamos entre todos, una campaña. Y claro, si no llevábamos el alimento a la casa de cada compañera, en un momento lo distribuíamos a mansalva, haciendo cola a las compañeras, hasta que en junio se puso tan mal lo del tema del COVID. Entonces, con esto quiero decir que es muy cierto que el Estado tiene que reparar para poder ingresar a las compañeras travestis trans al empleo. Esa reparación lo dijo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo dijeron muchas instituciones, lo dijeron en Naciones Unidas también se dijo, que si el Estado no regula, el Estado no es capaz de tener una ley positiva a favor del colectivo travesti, es imposible que las compañeras ingresen al trabajo formal. Y claro, muchas de ellas no tuvieron primario, muchas de ellas no tuvieron secundario, y muchísimas de ellas no tuvieron una experiencia terciaria, mucho menos. Entonces creo que la implementación del cupo travesti tiene que ser gradual. Ingresarán a los diferentes espacios y comenzarán a estudiar en paralelo. Pero claro, ahí viene esa cuestión de perspectiva de género e integralidad. La perspectiva de género y la integralidad en una sociedad como la que estamos viviendo, donde vemos que el 50% es de Boca y el 50% es de River, no está fácil para lograrlo. Pero claro, existen herramientas como la universidad, existen herramientas como la carrera de trabajo social, y existen herramientas como las compañeras que son parte del feminismo, del sindicalismo y del gremialismo, porque estamos alineados con ellos, y con ellos vamos a entrar a las instituciones del Estado y les vamos a decir que no se atrevan a discriminar a una compañera travesti, que no hagan lo que ya hicieron durante tantos años. Queremos que el transfeminismo y el feminismo, el sindicalismo, nos acompañen, las universidades nos acompañen en este proceso para poder avanzar y para poder plantarnos y decir, queremos trabajo, no estamos pidiendo un subsidio, no estamos pidiendo una limosna, queremos salir de las calles. El 90% de la población travesti trans se encuentra prostituida en las calles y ellas reclaman un trabajo, un empleo formal, un empleo digno. Pues eso es más o menos lo que ahora mismo puedo dejarles y sigamos conversando. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Queremos volver a agradecerles a Alba, a Marcela y a Mónica. Ahora vamos a pasar a un momento más dinámico de este conversatorio en el que cada una va a volver a tener 5 minutos más para reflexionar acerca de algo que hayan no dicho todavía, quieran expandirse, o responder algunas de las preguntas que la gente fue acercándonos por los diferentes chats de las dos transmisiones.
Bueno, agradezco nuevamente a las expositoras, la verdad que el debate está siendo súper enriquecedor, da ganas de seguir escuchándolas por toda la tarde, pero bueno, creo que la pregunta que más salió es, que también un poco lo abordaron, lo abordó recién Marcela lo último, sobre la discriminación y las instituciones del Estado, y cuando las compañeras trans puedan efectivamente entrar a esas instituciones, ¿no?, con lo que se van a encontrar y demás, y un poco también lo habló Alba, que dijo que le gustaría profundizarlo, y es sobre la capacitación de los trabajadores, pensando, ¿no?, cuando se implemente la ley de cupo, si piensan algunas estrategias, o cómo piensan esa implementación en general. No sé si quiere arrancar alguna por ahí. Alba. Sí, estoy acá, estaba diciendo. Esto de que efectivamente voy a utilizar los 5 minutos para poder ampliar. Me parecía importante este tema, es muy importante. Yo creo que hay que trabajar en dos aspectos, ¿no? Decíamos la capacitación a recursos humanos, a la transformación del Estado, claramente de las personas, de los trabajadores que constituyen hoy la Administración Pública Nacional, es un dato que no se puede perder. Esto no puede ser un módulo donde se cuente la ley de identidad de género o la ley que se vaya a aprobar. Esto no puede reducirse a un aspecto. Esto tiene que ser una capacitación que tenga que ver sobre todo con cuestiones de continuidad y complejidad a lo largo del tiempo. Esto, digamos, para desarrollar estas estrategias se tienen que generar, además, y buscar principalmente dentro de las áreas de recursos humanos responsabilidades en el seguimiento, responsabilidades también en los liderazgos dentro de esos equipos para poder continuar con las capacitaciones. Para nosotras tenemos algunos indicadores, ahí voy a hablar más en términos de indicadores que lo que va a ser nuestra propuesta concreta, porque, insisto, son temas que para nosotras hacen al fundamento de nuestra trayectoria o del planteo con el que llegamos, ¿no? Algunas cuestiones que son de indicadores es, por ejemplo, la creación de protocolos que aborden las violencias dentro de las áreas de trabajo, especialmente pensando no solamente sobre las violencias, digamos, de género, sino principalmente el tema de la identidad, esto que se llama el moving laboral, atravesado por la variable de identidad de género y la del acoso, y además también las iniciativas que se puedan tener desde las áreas que principalmente puedan, digamos, tener iniciativas de derechos humanos, de promoción de la diversidad dentro de las áreas de trabajo, y un dato muy, muy importante es poder escuchar a las personas que puedan sumarse. Eso es muy importante porque es como la pauta de dónde estamos parados en este momento. Y sobre ese aspecto, quizás ahora sí, además de pensar la formación y la capacitación en términos laborales, me parece que, digamos, ahí hay, digamos, para brindar a nuestras compañeras un trabajo, como dijo Mónica, digamos, muy finito, muy sutil de escucha sobre dónde se sitúan las barreras para poder implementar esto. Ahí principalmente lo que estábamos pensando era que nos interesa mucho la autonomía laboral de trabajadores trans. La autonomía laboral tiene que ver con un punto de llegada que haga a la capacitación, a la formación, pero después por eso decíamos el tema de las etapas o los tiempos, porque son fundamentales que podamos considerar también que no se puede cerrar en un momento. Se pueden pensar en etapas, pero tiene que haber indicadores de evaluación formal que haga digamos, a la formación en recursos humanos, pero también que haga específicamente a la autonomía, proyectos que permitan una autonomía. También a la vez
y les quiero decir esto sin proyectar cuestiones muy de estándares, digamos, que no hacen a lo que implica hoy la tarea en el Estado. Lo cierto es que un dato que es muy importante es, digamos, no reducir para nada a los trabajadores trans, a trabajadores trans, a determinadas tareas. Eso es el mayor desafío, como pensar la transversalidad. Y eso creo que va a ser un enorme desafío porque efectivamente tiene que ver con la ley de empleo público, tiene que ver con cómo se lleva adelante esa implementación. Son escenarios de diseño de políticas públicas efectivamente y que tiende a buscar, por un lado, la autonomía, la formación, pero también atravesar las barreras institucionales que hacen a la implementación de una ley sobre cupo trans. Así que en esta instancia me parece como muy importante, digamos, resaltar esas dos cuestiones. A nuestras compañeras, a nuestros compañeros, acompañar, buscar la autonomía y la transversalidad en los puestos, y a recursos humanos y a las áreas de trabajo específicamente, mucha formación en derechos humanos, mucha formación bajo estas perspectivas, y poder hacer un trabajo continuo. No bloquear, no situar que tenés el trabajo y ya está. Eso no puede ser. O tenés estas herramientas, digamos, formales y ya está. Me parece que es otro el punto. Es justamente abordar quizás con otros criterios éticos lo que pensamos sobre, digamos, sobre la transformación del Estado desde las políticas públicas. Bueno, súper claro, mejor imposible. Muchas gracias, Alba. Mónica, no sé si escuchaste la pregunta o querés que la repita. Ay, ¿me repite la pregunta? Sí, por supuesto. Sí, era un poco lo que se repitió en las distintas plataformas donde se está transmitiendo esto, tanto en Facebook como en YouTube, fue con respecto a las capacitaciones de los trabajadores en los diferentes lugares de trabajo, bueno, si pensamos al Estado principalmente, ¿no? Y un poco retomando lo que decía Marce cuando terminó de exponer con respecto a, me gustó como este término, ¿no? De pensar, no permitir que cuando las compañeras trans entren en las instituciones públicas, que las discriminen. Entonces, en función a eso, ¿cómo piensan diferentes estrategias de capacitación para los trabajadores? Yo creo que los ámbitos de capacitación se me ocurren muy al modo en que se plantean en la ley Micaela. O sea, capacitación continua. No me lo imagino, más allá de que hay como hechos simbólicos, ¿no? Una clase en tal lugar, el primer encuentro que hace Alberto Fernández con todo el gabinete. O sea, son como situaciones políticas y simbólicas muy importantes que van marcando un modo de poder pensar. Entonces, que todos, todas y todos necesitamos de esas capacitaciones continuas o formaciones continuas. Y me parece que esta instancia para poder, porque todos y todas y todos nos tenemos que deconstruir. De algún modo tenemos una mirada sesgada y siempre va a tener algún sesgo. El tema es cómo vamos problematizándolo cada vez más y cada vez más. Entonces yo creo que una instancia de formación continua es fundamental para poder conceptualizar, para poder tener estos conceptos que implican pensar en términos de transfeminismo, para poder hacer, si se quiere, al modo de, acá les mando yo un sesgo profesional, pero sabrán disculpar, al modo que hacemos en salud mental las supervisiones, ¿no? Que es, no es un ateneo, sino que es un momento de poder poner una situación en común con otros colegas, con otros compañeros y compañeras, y poder evaluar y poder pensar de manera conjunta, no para recriminar, sino para que haya una transformación en esa práctica. Entonces me parece que esto también es importante. Cuando una situación, o sea, intentamos hacer una reducción de riesgos y de daños muy fuerte, pero si eso fallara y se generara una situación
que ponen que pone de manifiesto una situación, una acción discriminatoria, de maltrato, violenta. Bueno, no hay que dejarla pasar y hay que traerla, hasta en términos anónimos, pero traerla para poder analizarla y para poder ver ahí entonces cuáles son esas cuestiones. Yo, por ejemplo, les cuento, uno de mis asesores es el compañero S. Montenegro, y yo hice la intervención acá y hablé de cómo se me ocurría que la UBA podía, o que la Facultad de Trabajo Social podía hacer investigaciones y entonces ver cómo eran los trayectos de los compañeros que estaban siendo incorporados, y él me plantea, bueno, no solamente poner, me lo manda después en el celular, y lo traigo porque me parece sumamente interesante esta posibilidad que nos tenemos que dar. Y me plantea, pero ahí también la mirada está puesta sobre la compañera o el compañero trans, y cuando en realidad hay que poder poner también la mirada sobre quién llevó adelante esa situación. O sea, investigaciones sobre nosotros y nosotras y nosotros mismos, sí, o que tenemos otra formación, otra trayectoria, porque me parece interesante eso, ¿no? Que no siempre la mirada esté puesta en la persona que ingresó por el cupo, sino en quien genera alguna instancia que ya estaba ahí, que impide que esa nueva inclusión sea con dignidad y sin violencias. Así que digo, estos ejercicios me parece que son muy necesarios y que por eso no lo pongo en términos de una formación continua del estilo académico, aunque tenga que tener experiencias, investigaciones, conceptos, metodología, pero también tiene que tener de esa otra instancia que es más vinculada a las prácticas en sí mismas y a poder analizarlas de manera colectiva para que no se repitan y para que esa propia situación que se pone de manifiesto y que se puede exteriorizar y que se puede analizar sirva para no repetir esa instancia y seguramente como prevención para que muchas otras no sucedan. Bueno, ahora Marce, no sé si seguís ahí, ¿querés responder la misma pregunta o tenés 5 minutitos más para explayarte sobre lo que tengas ganas, sobre lo que te haya quedado? Bien, como trabajadora del Estado y como persona trans, ya llevo 7 años incluida, y realmente yo creo que fue todo un proceso. Como inicié mi conversación hablando de un proceso, y en ese proceso nosotras, las personas travestis trans, pudimos ver la resistencia en todos lados, en todas partes. Por ejemplo, Argentina, ustedes saben que tiene un plafón de derechos y de leyes increíbles comparadas con el resto del mundo, comparados con Latinoamérica. Argentina es vanguardia con nuestra ley nacional de identidad de género, con la ley de matrimonio igualitario. Pero luego, ¿qué sucede? Sucede que cuando vas a hacer cumplir las leyes no se cumplen. Es una resistencia muy fuerte que encontramos dentro de todas las instituciones del Estado. Y una de ellas, por ejemplo, una persona travesti falleció, lo comento para ponerlo en contexto, fallece en la Villa 31. Llega su madre, la organización La Rosa Naranja acompaña a su madre, la llevamos a la comisaría para denunciar su muerte, y inmediatamente ponen el nombre masculino en la denuncia. Incumplimiento de la Ley Nacional de Identidad de Género. Llega a la morgue judicial, y se pone el nombre, pero la madre aclaraba de que mi hija se llama Nadia. Por favor, no, bueno, tenemos que poner lo que dice el DNI. Se inicia una causa judicial. El Poder Judicial dice el nombre masculino,
y no se respeta la ley de identidad de género. En todo ese proceso que vivimos constantemente, lo seguimos viviendo con todas las instituciones del Estado. Con lo cual es muy necesario, es muy importante que toda la militancia y que todo el trabajo político que podamos hacer alrededor de, por ejemplo, se está llevando a cabo ahora mismo una reforma judicial importantísima que le va a venir muy bien a toda la Argentina. Pues en esa reforma judicial tiene que haber una real perspectiva de género y no abstracta, que sí o sí cada persona sea llamada por su nombre. Allí comienzan las microviolencias. Y luego, cuando ingresamos a las instituciones, la verdad que nos encontramos con muchos obstáculos, pero como somos revolucionarias, como luchamos todos los días, como hemos sorteado tantos obstáculos, ¿saben qué? Aprendí a sortear más obstáculos y creo que todas nuestras compañeras van a hacer lo mismo. Lo importante es que estemos dentro del Estado, porque nosotras vamos a aportar esa perspectiva de género que falta, que es la identidad trans, travesti y trans masculinos. Nos hace falta esa perspectiva en todas las instituciones del Estado. Bueno, muchas gracias a todas las expositoras por participar y también a la carrera de Trabajo Social, así como a la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social y el Consejo Profesional de Trabajo Social de CAP. Quería también dejar de agradecerle a toda la gente que se sumó, tanto a Facebook como a YouTube. Nos saludaron de todo el país, así que obviamente devolverles los saludos y agradecerles por el tiempo y a ustedes también por haber participado y habernos aportado esta conversación. La verdad que es súper interesante y que creo que hablo por todas cuando digo que vamos a tomar esto, por supuesto, para seguir construyendo una universidad, por lo menos de nuestro lugar, que sea feminista, que sea inclusiva y que siga aportando a la construcción de ciudadanías fuertes, obviamente para las compañeras, por supuesto, que nos tomen como trabajadoras futuras para seguir aportando a un mundo mejor y más inclusivo. No sé si André quiere decir algo o alguien más para despedirnos. Muchísimas gracias, compañeras. Muy feliz de compartir con ustedes la jornada. Un abrazo a todos y bueno, gracias a quienes nos acompañaron también esta tarde. Muchísimas gracias. Yo también agradecer la invitación. Me parece que salieron como varios tópicos para seguir trabajando de un lado y del otro, y me parece sumamente interesante que la facultad y en el marco de la facultad de la universidad pública se esté planteando estos temas porque, bueno, porque es necesario y genera las transformaciones también que esta época demanda. Muchas gracias. Gracias a todas, a todos por la participación. Gracias a quienes conducen el proyecto, a Paola, a Yael, que fueron las de la idea de este conversatorio y de generar esta posibilidad. Gracias a las organizaciones hermanas que están por ahí, a la FAP, al Consejo Profesional. Bueno, nada, de esto se trata. Por ahí alguien había hablado, ¿no?, esto de las alianzas de transformación, y bueno, creo que esta es una de ellas, así que bienvenido sea. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.